Esta es la provincia de Chubut, represión a docentes. Estamos con Santiago Ibón, que es diputado del Frente para la Victoria, diputado nacional. Santiago, bienvenido, gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. 70 días sin clases. 70 días sin clases, una provincia que hace más de 2 años que viene sufriendo los embates del ajuste del gobierno nacional, lamentablemente con un conflicto que no solamente es de los docentes, sino de todos los gremios estatales. Creo que lo de los docentes, al haber habido represión, hizo que se conozca de otra manera lo que estaba pasando en la provincia de Chubut, pero esto no es algo que viene de hace 70 días, sino que viene desde hace por lo menos 2 años, donde realmente los chubutenses no la están pasando nada bien. O sea, no cobran los estatales, no está paro total del Estado en la provincia de Chubut. A partir de la aprobación del pacto fiscal en la provincia de Chubut, cuyo gobernador también lo firmó. Sí, el gobernador Mariano Scioni lo firmó. A las 48 horas, el gobierno de la provincia decretó el pago escalonado de los sueldos de los estatales provinciales. ¿Y para qué lo firmó? Y sabía que era en su contra. Bueno, yo creo que las presiones que ha tenido en su momento han sido muy importantes. Recordemos también lo que pasó en esa misma época en el Congreso de la Nación, donde para aprobar la ley que iba a estafar a los jubilados, hicieron sentar justamente a la diputada de Chubut para tener el quórum necesario, ¿no? Estas son las cuestiones que nos han ido pasando. Totalmente. Sí, a ver, y dejarse apretar, ¿no? Digo, esa es la otra. Todos los que estamos en la actividad política sabemos que no es fácil, que las tensiones están, que las presiones están, pero depende también del partido político al cual pertenezca, la organización o los propios principios que tenga uno, dejarse apretar o no dejarse apretar. Me parece que eso marca también la diferencia a los momentos cuando se llega a la crisis, ¿no? Me parece que hoy estamos en una crisis muy profunda que pretende resolver el gobernador junto a 3 o 4 colaboradores. No ha convocado al resto de las fuerzas políticas, entendiendo de que hay una crisis que es muy importante y que solo no se sale de una crisis, se necesita de un acuerdo que sea importante. Han tratado a los docentes como a todos los gremios estatales de desestabilizadores, pero también lo mismo pasaba cuando el conflicto era con los gremios privados. No nos olvidemos que hace 2 años comenzaron cerca de 3.500 despidos en el sector petrolero, cerró Cerámica San Lorenzo, cerró Guilford, cerró Sedamil. Todas las economías regionales de la provincia prácticamente están devastadas por la apertura de la importación. Nos quitaron los reembolsos por puertos patagónicos. Es mucho lo que nos viene pasando a lo largo de estos 2 años y termina lamentablemente con una represión hace una semana atrás, mientras se estaba llevando adelante una paritaria, mientras los secretarios generales y el gobierno estaban sentados discutiendo paritaria, en la puerta de Casa de Gobierno reprimían en el lugar donde hay una carpa que está instalada hace 100 días, ¿no? Ahora, la sensación que ahora se habla que va a haber más ajuste a partir de acuerdo con el fondo, y esto va a ahorcar más a las economías regionales. Totalmente. Porque que no caigan los fondos coparticipables tampoco. A ver, y también lo que ha dejado trascender el gobierno nacional, donde ahí el senador Pichetto parece haberle puesto un freno en principio, pero hay que seguir hablando de que, por ejemplo, toda la región patagónica va a sufrir un ajuste de cerca de 140.000 millones de pesos, lo cual termina destruyendo a la región patagónica. La región patagónica es la región por donde comenzó el ajuste más feroz, ¿sí? Por eso ayer le comentaba a algunos colegas tuyos, qué bueno que es que se ponga el ojo en Chubut en este momento, porque tiene que servir como advertencia al resto de las provincias del país. Lo que está pasando hoy en Chubut y lo que está pasando en la región patagónica inevitablemente va a pasar en el resto de las provincias, porque el gobierno nacional, a partir de haber caído en el Fondo Monetario Internacional, le va a exigir un ajuste que va a ser brutal. Y los que pierden en los ajustes siempre son los mismos, siempre son los trabajadores, ¿no? Siempre, históricamente. Porque, a ver, nadie entiende que la centralización absoluta del Estado termina destruyendo las economías de las provincias. Y ya venían con problemas de hace larga data de la coparticipación federal, de la época de Alfonsín. Mirá, y hay algo que vos decís, esta cuestión de la centralidad del Estado. Cuando el que conoce la Patagonia
entiende de que el Estado es necesario. Claro que sí. El Estado une distancias en la Patagonia. Nosotros en la provincia de Chubut, yo soy de la ciudad de Esquel. Yo para ir a Puerto Madryn tengo que hacer 650 kilómetros, para ir a Comodoro Rivadavia tengo que hacer 550 kilómetros, para ir a la capital de la provincia tengo que hacer 600 kilómetros. Sí, son distancias Sí, larguísimas. son distancias que acá a veces no se comprenden dentro de una misma provincia, No. porque se vive de otra manera, porque el alcance de lo que uno necesita está más a la mano. Allá el Estado une distancias. El Estado te hace llegar donde nadie más puede llegar. Antes de ser diputado nacional yo fui trabajador de ANSES y después tuve la posibilidad de ser jefe en el ANSES de Esquel. Alrededor de la UDAI de Esquel hay 19 pueblos dentro de la comarca andina que pertenecen a esa UDAI. Nosotros llegábamos, por ejemplo, con Conectar Igualdad a lugares donde había que llegar después de andar en lancha, estar una hora caminando, llegábamos a la escuela. Y era la única posibilidad que tenían esos alumnos, esos docentes y la familia de conectarse. Claro. Bueno, hoy el programa Conectar Igualdad ya no corre más. Digamos, esa es la misión que tiene también el Estado en las provincias como Chubut o en la región patagónica. Pero la sensación también que hay ciertos, no digo todos, pues sería muy justo, pero hay un sector importante del gobierno que descree absolutamente del Estado. Creo que el ejemplo más notable es cuando Caputo se levanta y se va a la Cámara de Diputados y Senadores, la bicameral, porque estoy cansado. O sea, sí. La sensación es que se desconoce el Estado como tal, o se cree que el Estado es una cantidad de ñoquis o una fábrica de ñoquis. Sí, yo creo que ellos han hecho una excelente utilización del Estado para beneficios personales. Cada uno, digo, de los ministerios por los cuales vos podemos recorrer cualquier ministerio y te vas a dar cuenta que el ministro está sentado de los dos lados del mostrador, digo. Están permanentemente habilitando negocios o en la timba financiera se están habilitando negocios formidables para ellos. El Estado tiene la responsabilidad, tiene el deber de llegar donde nadie más llega, de poder contener, de poder acompañar a aquella persona que no tiene la posibilidad o de trabajar o de estar en una estructura privada o simplemente porque vive muy lejos de todo. Común, se llama en la jerga. Totalmente, esa es la responsabilidad del Estado. Bueno, el Estado nacional en la región patagónica, que es de lo que más te puedo hablar, entiendo que le está pasando en todo el país, está completamente ausente. El Estado se centralizó. Noticia de hoy a la mañana. Digo, todos los despedidos de Telam. Ahora nos enteramos que en la ciudad de Rawson cierra la agencia Telam. Eso es no entender cuál es la misión que tiene la agencia Telam para las provincias del interior. Y para los medios, digo, yo no sé si C5N, Canal 13, Telefe, tienen corresponsales en todos lados. Digo, siempre fue con la agencia Telam, históricamente, que le ponía el material disponible a todos los medios del país. No, inclusive a los medios, las tapas de los diarios del interior, la mayoría son fotos de la agencia Telam. Totalmente. Bueno, te hago una comparación, un ejemplo con esto de la agencia Telam y digo, ¿qué es lo que se está buscando más allá del ajuste, no? Por una cuestión del ajuste, pero siempre detrás del ajuste hay otra intención que en este caso para mí tiene que ver con la invisibilización de muchísimas cosas. A mí me llama mucho la atención lo que pasó el año pasado en la provincia de Santa Cruz, digo, con un reclamo de los trabajadores, justo, digo, uno no pone en tela de juicio el reclamo en absoluto, pero lo que sí a mí me llamaba muchísimo la atención que prácticamente hubo 50-55 días de cadena nacional de los grandes medios de comunicación. O de dos medios de comunicación. O de dos medios de comunicación. Sí, de esos dos bien grandes medios de comunicación. Lo cual me llama mucho la atención. Lo de Chubut, después de 100 días, y con una situación mucho más grave que la que pasaba en Santa Cruz, porque ahí tenemos que hablar en una cuestión un poco más profunda. Digo, nosotros tenemos una deuda de casi $1.000 millones, lo cual nos condiciona absolutamente a futuro, que hoy Santa Cruz no la tiene, pero me llama la atención cómo a 100 días de un acampe en la puerta de la Casa de Gobierno,
donde no es solamente en Rawson, sino que en Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Trelew, Esquel, está completamente invisibilizado. Claro. Digo, el ciudadano de a pie, quien mira C5N y quien mira cualquier canal de televisión, sabe que, por ejemplo, nosotros tenemos pueblos como Gobernador Costa, como José de San Martín, que no tienen luz, que hace 2 meses se quedaron sin luz. Le bajaron la perilla. Le bajaron la perilla. Son alimentados con generadores, con combustible, y que YPF no le está bajando el combustible necesario. Sí es cierto que ahí la provincia intervino con Petrochubut y pudo alimentar esos generadores, pero tienen muy pocas horas de luz al día. Bueno, eso es lo que nos está pasando en el interior del país. Y claramente, cuando hay una consigna que es netamente política... Y con el frío que hace. Y con el frío que sí. A ver, la Patagonia tiene una belleza inconmensurable y también hace frío. Digo, muchísimo. En eso ahí nosotros... Conozco la Patagonia y hace muchísimo frío. Pero claro, lo que pasa es que yo entiendo el planteo, diputado. Es como que se visibiliza lo que se quiere visibilizar y se invisibiliza lo que no quiere que se vean. Ahora, hay una realidad, a la larga se ve. Mire, ¿sabe? No dura mucho tiempo la invisibilización de un conflicto. No, siempre la verdad termina saltando a la luz. Digo, poniendo de ejemplo esto de Santa Cruz, ¿saben cuándo se terminó esa cadena nacional, digamos, entre comillas, de lo que pasaba en Santa Cruz? Cuando un periodista de Todo Noticias le pregunta a un jubilado cuánto ganaba. Y cuando el jubilado le dijo el monto que ganaba, que estaba muy por encima de los 100.000 pesos, ese día se terminó la cadena nacional. Digo, estas son las cosas que nos pasan en el interior profundo de la Argentina, y digo, me parece que es importante tenerlo en cuenta, porque si no, parecería ser que todo transcurre acá cerca, que el interior del país no existe. ¿Sabe qué pasa también, Santiago? La sensación es que en algún momento el Estado Nacional o gobierno va a tener que ocuparse, porque no se puede desocupar de todo. Y en el momento que el ajuste, en la Argentina se vivió. Y es una película que tiene un final malo. Yo la verdad que quiero que el Estado Nacional se ocupe. Ayer nosotros hicimos en una conferencia de prensa, presentamos junto a Daniel Filmus, a Laura Alonso y diputados de todo el arco opositor, un proyecto de resolución para que el Gobierno Nacional cumpla con la ley. ¿Sí? Aunque suene raro, pero hicimos un proyecto de resolución para que el gobierno cumpla con la ley. La ley de financiamiento educativo, ¿sí? Para poder tener los 180 días de clase que corresponden. ¿Qué dice esa ley? Que cuando hay un conflicto en una provincia entre el sector docente y el gobierno provincial, y el gobierno provincial no puede acceder a lo que los docentes están pidiendo, ahí interviene el Poder Ejecutivo Nacional para solucionar el conflicto, aportando los recursos que tiene que aportar. Básicamente, lo que hizo Néstor Kirchner y Daniel Filmus a 2 días de haber asumido el gobierno nacional en el 2003, cuando viajaron a Entre Ríos a solucionar un conflicto docente que tenía prácticamente un año. Entonces, 2 días de clase. Esto es lo que le estamos pidiendo al gobierno nacional, que intervenga, que cumpla con la ley. Necesitamos que los pibes tengan el acceso a la educación, pero necesitamos también que los docentes tengan el acceso a un salario digno, porque en definitiva son los que educan a todos nuestros hijos. Mis hijos van a la escuela pública, y yo la verdad que quiero un docente que esté bien pago para que mis pibes puedan tener la mejor educación posible. Por eso necesitamos que el gobierno nacional intervenga en este momento. Santiago, muchísimas gracias. No, a ustedes por el espacio.